Bueno, para todos nosotros es evidente lo que estamos pasando en estos días en el país. Es muy triste ver la destrucción que han dejado los vándalos en la ciudad. Algunos dicen que lo que está sucediendo en este momento, en estos días, es la peor de las crisis que ha tenido el país en toda su historia. Y no falta o no basta, o simplemente basta mirar hacia afuera y ver cómo, por ejemplo, la infraestructura del Transmilenio, los CAIs y muchas otras cosas aquí en Bogotá han sido destruidas. Y no solamente en Bogotá, también en Cali ha sucedido lo mismo y en otras ciudades. Por las noticias, al menos yo he visto de los saqueos al comercio y algunos nos hemos encontrado con los taponamientos viales. Mis hermanos, hay que orar por este país y por la situación tan delicada en la que nos encontramos. Esperamos que pronto se llegue a un acuerdo. No esperaríamos que esto continuara para siempre. Quisiéramos que esto en algún momento parara y que existiera o que se diera la reconciliación entre las partes. Es lo que todos esperamos. Así es. Pero después de ese acuerdo, que esperamos que llegue pronto, ¿qué queda al país o a la ciudad? Arreglar la infraestructura, por ejemplo, del Transmilenio, arreglar los comercios que han sido destruidos. Lo que hay que hacer es el catartismos. Esa es la palabra en griego que se utiliza para la reconstrucción. Se usa esta palabra en diferentes formas. Por ejemplo, se usa también para reparar un hueso que se ha partido, para enmendar una ciudad destruida como la que tenemos en este momento en Bogotá, o para la reconciliación de dos partes políticas. Y es lo que debe hacer en este momento, o lo que se debe hacer en este momento en Colombia. Y es esa misma palabra la que utiliza Pablo en Efesios 4:12, cuando dice a fin de capacitar, ese es catartismos, para referirse a lo que hacen los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, catartismos a la iglesia. Y no lo usa Pablo en el sentido de enmendar o reparar algo físico o de reconciliar, como sería lo que se va a hacer o lo que se va a hacer después de terminar todas estas protestas, pero sí en el sentido de equipar y perfeccionar a la iglesia. La palabra tiene diferentes matices en su uso, pero noten acá cómo se traduce: a fin de perfeccionar, a fin de capacitar a la iglesia. Y es de esto de lo que vamos a hablar hoy en este momento, de la capacitación espiritual. No de una enmienda estructural como lo que se viene para Colombia en estos momentos, sino espiritual para la iglesia. Y esa es la tarea primordial e insustituible de todo pastor y maestro. Recuerdan que los dones del pastorado y de la enseñanza son dones que son todavía activos hoy día. Los del apostolado y la profecía cesaron en el primer siglo. Y esa es la tarea del pastor y maestro, la tarea de capacitar, porque hoy hay que capacitar a la iglesia, porque hay tantas ideas diferentes del cristianismo. Y lo primero que debe hacer un pastor es alimentarse a sí mismo, y luego que está lleno, cuando ya no puede contenerse lo que ha recibido, entonces viene y se los da. Eso es lo que hago yo todas las semanas. Me lleno toda la semana y luego vengo acá los domingos y se los doy, lo que yo he estado meditando. Esa es mi tarea, capacitar y perfeccionar a los santos. Y junto con la enseñanza de la palabra de Dios, Dios también utiliza la oración como medio de perfeccionamiento de los suyos. Si recuerdan, Hechos 6:4 habla de eso. Dice: y nosotros, hablando de los apóstoles, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La prioridad de todo pastor y siervo es orar por aquellos a quienes ministra la palabra de Dios. Y la meta es su perfección. La meta es su madurez espiritual. Y para lograr esto incluye la oración. Una oración continua de los líderes, del pastor, de los maestros, y también la enseñanza de la palabra de Dios. Epafras, por ejemplo, lo ilustra en Colosenses 4:12. Dice: Epafras, que es uno de vosotros,
siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Orar y enseñar. Esas son las prioridades del pastor maestro. ¿Por qué? Porque son los medios. Ese es el medio que Dios utiliza para perfeccionar a sus santos. Y sí, este es el caso. El pastor entonces debe reconocerlo. Si eso es lo que es, pues debe reconocerlo y debe hacerlo de esa forma. Debe ser su prioridad y dedicarse a eso. Esto quiere decir que un pastor necesita tiempo. Tiempo para meditar, tiempo para orar, tiempo para estudiar. Algunos piensan que esas cosas no son tan importantes, que si ya fue al seminario, algo puede venir acá y decir. Pero no es cierto, hay que prepararlo. Algunos lo piensan así porque hay tantas cosas que hacer en la iglesia. Bueno, un pastor podría, sí, pintar la iglesia, ayudar con el jardín, ayudar con la limpieza, y esas cosas son importantes, pero hay unas cosas que son prioritarias para él y son la predicación y la oración. Es como si la alcaldesa se pusiera en estos momentos a plantar árboles en las vías y no reparara las estaciones de Transmilenio. Plantar árboles está bien, pero la prioridad en estos momentos es poner a funcionar el sistema de transporte público y reparar los centros de atención inmediata. Es por esto que en Hechos 6 se vuelve un pasaje clave en el ministerio para poder establecer esas prioridades ministeriales de un pastor. Esto de servir mesas o diseñar programas, estar encargado de la alabanza o de la escuela dominical o participar en el comité de matrimonios, está bien, pero no es la prioridad. Aunque son importantes, son ministerios que otras personas también pueden hacer. La prioridad pastoral es la oración y el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque estos son los medios que Dios ha establecido para capacitar, para perfeccionar a los santos. Porque cuando hay falta de entendimiento de la palabra de Dios en la iglesia, y es lo que hace el pastor, ayudarles a que entiendan las verdades, ayudarles a obedecer las verdades. Si no se hace eso, el ministerio fracasa. Un ministerio no fracasa por la falta de programas o por la falta de métodos de cómo atraer a las personas o cosas secundarias que hoy día muchas iglesias practican y que lo que las están llevando es a la destrucción porque les falta conocimiento. Y Oseas 4:6 advierte eso, dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces, el enfoque del pastor no es crear una variedad de ministerios para atender a las personas. El enfoque es el de edificar a los santos con la palabra de Dios. Noten ahí, versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es una gran y poderosa declaración. Lo que está diciendo Pablo acá es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha nombrado en la iglesia a pastores y maestros para que hagan esta labor. El propósito de los pastores y maestros, de los apóstoles antes y los profetas, es exactamente eso, es perfeccionar a la iglesia y hacerla entera, completa en todos los aspectos, de tal forma que se logre este resultado. Noten el versículo 16 del mismo capítulo 4, que de tal forma que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, que cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El propósito es unidos, edificados en amor. Entonces Pablo, después de haber descrito a las personas con los dones que se han dado a la iglesia en el versículo 11, afirma que su propósito es preparar a los creyentes para la obra del ministerio en el versículo 12, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces esta sección que iniciamos hoy, desde el 12 hasta el 16, vamos a ver que tiene diferentes propósitos. Hay un propósito a corto plazo.
prepararles para el ministerio, versículo 12. Hay un propósito a largo plazo que es que obtengan la madurez, versículo 13. Y hay un propósito supremo que son los versículos 14 al 16, que crezcan en unidad. Y hoy vamos a estudiar el propósito a corto plazo, prepararse o capacitarse para el ministerio, versículo 12, a fin de que los hombres con esos dones en la iglesia preparen, ese es el fin y ese es el propósito, preparar a los santos para el ministerio. Una vez más, estamos viendo acá una imagen maravillosa de la iglesia. Es solo cuando lo entendemos, solo cuando usted y yo entendemos esto, tenemos una visión correcta de lo que es la iglesia. Una vez que lo entendemos es que comenzamos a funcionar realmente como espera las Escrituras, como espera Dios que nosotros funcionemos en la iglesia. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están en la iglesia para prepararles para el ministerio. Y eso se da capacitándoles, capacitando a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, capacitarles para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Podemos afirmarlo de esta forma: el propósito a corto plazo de todos estos oficios y divisiones del trabajo en la iglesia es el perfeccionamiento de los santos. Y la forma en que los santos deben ser perfeccionados es a través del don del ministerio del pastor y maestro. Ese verbo, capacitar, se encuentra con frecuencia en el griego clásico. Como ya lo dije antes, se traduce como ajustar, como poner en orden, como restaurar, como reparar, como reconciliar a posiciones opuestas de políticos, así como amueblar o equipar o ser instruido o entrenado. Tiene varios significados. Y acá en el contexto se refiere a la preparación de la iglesia para que llegue a ser perfecta, completa, madura, plena. Esta preparación incluye instruir y equipar a los creyentes para que puedan ministrar eficazmente a la iglesia. No tiene la idea en este contexto de restaurar a la iglesia porque esté desordenada, por ejemplo. Eso lo sabemos porque la palabra que sigue, noten ahí en el versículo 12, es a los santos, a fin de capacitar a los santos. No está hablando de restaurar a los santos. La idea en el contexto es prepararlos. Por esto es que es tan importante siempre tener en cuenta el contexto en donde se encuentran las palabras para poder saber su significado. Siempre, esto es una lección para toda la vida, siempre el contexto es el que determina el significado de una palabra, no es el diccionario. Uno va a un diccionario y lo primero, así sea un diccionario griego o hebreo, va al diccionario y dice, esta es la palabra, lo que significa es esto. Uno puede encontrar esa misma palabra con 6 o 7 o 8 diferentes significados. ¿Cómo escoge uno cuál es el significado correcto? Pues el contexto se lo determina, así es. Entonces, y podríamos decir que no, es un término, tal vez es la mejor referencia a una palabra, no es palabra, sino término, es lo que un término significa, no lo que una palabra significa, sino un término. Los términos son el significado de la palabra en su contexto. Okay, entonces las personas con esos dones del versículo 11 fueron entregadas a la iglesia con el propósito inmediato de capacitar, de preparar a los creyentes. Esa es la idea ahí. Esa es la tarea de los ministros. Y sí es importante tener el don del Espíritu, pero también es importante aprender a usar esos dones de manera efectiva en la iglesia para la edificación de la iglesia. Por eso inclusive aquellos que tienen el don de enseñanza también deben aprender las técnicas de enseñanza eficaz, y es lo que hacemos en el seminario. El don lo tienen o no lo tienen. Allí solo se capacita a aquellos que tienen el don o a aquellos que ya Dios les ha dado ese don. Pero es importante capacitarse para ejercer el don. Y esa capacitación no solo es para los que están en el ministerio de la enseñanza del pastorado, es para todos. Aquí no nos está hablando de un grupo de personas, aquí nos está hablando de todos los santos. Yo quisiera que cada uno de ustedes
enseñara las verdades bíblicas en el contexto en el que se encuentran. Que fuéramos 250 ministros de la iglesia como cuerpo de Cristo. Esto porque todos somos el cuerpo de Cristo y como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros debe ser perfeccionado o capacitado por medio de la palabra para el ministerio. Y en la medida que cada uno es perfeccionado, todo el cuerpo es perfeccionado. Y noten, es el perfeccionamiento de los santos, no es el perfeccionamiento del mundo. No se está llamando al mundo a ser capacitado. La capacitación es a los santos. Y una pregunta que nos hacemos es ¿por qué Pablo usa santos? Podría haber usado cristianos o hermanos, pero él usa santos. Pablo pudo usar otras palabras, pero usa santos para dejar en claro que son a los separados, aquellas personas que están separadas, son los que reciben la capacitación. Este concepto de ser santo o santificado lo encontramos por todas las escrituras, desde el primer libro de la Biblia, desde Génesis. ¿Recuerdan? Génesis 2:3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Lo separó para el descanso. En Apocalipsis 22:11, que el justo siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo. ¿Y recuerdan lo que le dijo Dios a Moisés? Seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Y Primera de Pedro repite ese mandamiento, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito está, sed santos porque yo soy santo, Primera de Pedro 1:15. La idea de ser santo es estar separado, dedicado a o ser santo. El concepto de santos impregna todas las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Los santos han sido santificados en un momento pasado, es un evento pasado. En 1 Corintios 6:11 nos muestra esto, dice, y esto erais algunos de vosotros, que fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de Dios. Es decir, que cuando una persona es salva, es santificada, y eso los hace santos. Pero no termina allí. Los santos son santos en el presente, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que obtengáis o que abstengáis que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Eso nos dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 4. Y luego más adelante él dice esto, dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Entonces, no son solo santos como un evento en el pasado, sino además es algo que es requerido en el presente. Y la Biblia está ordenando a todos que sean santos, y es algo que no se obtendrá en su totalidad, sino en la eternidad. Es decir, que los santos serán completamente santos en el futuro. Y eso es lo que nos dice el texto que les voy a leer. Dice, y que Él mismo, Dios de paz, os santifique por completo, y que vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que son santos en un momento en el pasado, son santos ahora y son santos en el futuro. Esos son los santos. Y todos los miembros de la iglesia son santos. Cada uno. Pasado cuando es salvo, en presente, porque día a día trabaja en su santificación, y en el futuro a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo deja claro que los cristianos son santos. En 1 Corintios así se refiere a ellos, dice a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Roma, así se refiere en varias de sus cartas, a los santos se refiere a esas personas. Esto es lo que son cada uno de ustedes, santos. Un santo es un hombre que ha sido separado del mundo.
Un santo es una persona que ha sido sacada de donde estaba y apartada para vivir vidas santas y será santificada en el futuro completamente. La forma en que cada uno de ustedes y yo debemos concebir esto de ser cristianos, de ser miembros de la iglesia, es que hemos sido separados del mundo, que ya no son paganos, que ya no pertenecen a este mundo, que ya no pertenecen a este reino. Ahora sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Entonces, la tarea de los pastores y maestros es perfeccionar a los santos. Volvamos al texto. ¿Para qué se capacita a los santos? Para la obra del ministerio. Ese es el propósito. Ese es el propósito a corto plazo, la obra del ministerio. Algunos sostienen que esto significa que la preparación es para permitir servirnos unos a otros, ejercitando su don cada uno. Pero me parece que esto no lo podemos sostener con el texto que tenemos. Por supuesto, ahí en un sentido que la capacitación ayuda a todos de alguna forma que tenemos diferentes dones. Pero la pregunta que nos hacemos es si ese es el énfasis de Pablo en este momento. Y yo creo que lo que está diciendo aquí el apóstol, y además en todo el contexto de la sección, es que los santos son santificados han sido santificados y preparados para la obra del ministerio. Eso es lo que está diciendo el versículo 12. A los santos para la obra del ministerio, para la obra del diaconado. Los santos son todos y todos están en la obra del diaconado. Aquí dice introduce el objetivo. Estas son las personas que tienen ese don y que lo deben utilizar para preparar a los santos para la obra del diaconado. Ese sustantivo diácono tiene la idea del servicio, y diaconía de servicio, de siervo y de servicio. Y en el Nuevo Testamento encontramos esa palabra en Hechos 6 y en Lucas 10:40 para referirse al servicio. Y también la encontramos esa palabra para hacer relación a las actividades que tenía un apóstol, Hechos 1:17 y 1:25, o a la distribución de las ofrendas, Romanos 15:31, 2 de Corintios 8:4. Aparece también como uno de los dones espirituales en Romanos 12:7, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Aparece también con los dones, al lado de los dones, en relación con otros dones espirituales para demostrar que hay varios dones y que también hay varios servicios, hay diversos servicios, diversidad. Sin embargo, en el texto que tenemos acá, no está hablando de un don en particular. Ya sabemos que todos tenemos diferentes dones, como nos dice 1 Corintios 12, 28 al 30. Pero aquí en este contexto transmite la idea de que se sirve o se está sirviendo al Señor ministrándonos unos a otros. Esta palabra promueve la idea de la actividad de servir y en este caso el servicio es la capacitación. Las personas que con esos dones son entregadas a la iglesia con el propósito de capacitarles a todos para que todos estén capacitados para el servicio del ministerio. Entonces, el creyente está siendo rehecho e involucrándose en el ministerio con los demás. El objetivo final de este servicio se describe en la frase final, para la edificación, noten ahí, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta obra del ministerio es para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa palabra edificar lleva a la idea de construir. El apóstol ya ha utilizado esa palabra antes en la carta de Efesios. Dice ahí mismo en el capítulo 2, versículo 21, dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Edificados, ¿cómo se edifican? Por medio de la capacitación. El mismo Jesucristo le dijo a Pedro, si lo recuerdan en Mateo,
yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La idea es construir, edificar, y se edifica como capacitando a los santos. Es lo mismo que sucede en los deportes. Si usted quiere hacer algún deporte, debe consumir ciertos alimentos y dejar otros, porque de otra forma, pues no puede competir porque su cuerpo no está edificado. Por eso es tan difícil a veces iniciar un deporte, porque el alimento que se come normalmente no es el mejor. Y si son solo azúcares o carbohidratos, esos no ayudan con los músculos, no construyen, no ayudan a edificar el músculo. Y así su cuerpo ni mi cuerpo será capaz de hacer una sesión de ejercicio. Debo edificar mi cuerpo con el alimento apropiado para el deporte. Y lo que está diciendo aquí el apóstol es que la capacitación es para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La obra del ministerio es promover el crecimiento, es promover el desarrollo espiritual en la iglesia, que es su cuerpo. Todos debemos crecer, no podemos quedarnos en el mismo lugar para siempre, tenemos que estar creciendo constantemente. Yo tengo que crecer, ustedes tienen que crecer, todos tenemos que seguir creciendo hasta que lleguemos a ser más parecidos a Jesucristo. La obra del ministerio es esa, es promover el crecimiento, es promover el desarrollo espiritual de la iglesia, que es su cuerpo. Y esto no es solamente para algunos. Algunos pueden decir, por ejemplo, acerca de los deportes, bueno, los deportes no son para mí, nunca los he jugado, nunca he hecho ningún deporte, eso no es para mí. Pero en el ministerio, ahí sí ya no tiene usted esa excusa, porque esto es para todos. En el ministerio, por el contrario, es para todos, es para usted. No es solamente para los estudiantes del seminario o los llamados a un cargo ministerial. Es para todos los miembros de la iglesia, porque según lo que encontramos ahí en el texto, es para los santos. Todos los santos, la capacitación, el perfeccionamiento es para los santos. Y noten ahí otra vez, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que es para todos nosotros, no hay excusa. Es algo para todos los miembros de la iglesia. Y cuando esto no se hace así, se le hace un daño grandísimo a la iglesia. Y el apóstol advierte a Timoteo que va a llegar el momento en que las personas no van a soportar la sana doctrina. Así llega el momento, porque no están siendo entrenados. Y eso lo vemos hoy día en muchas iglesias. No están interesados en la sana doctrina. Por lo tanto, es importante que cada miembro de la iglesia tenga una verdadera concepción de la iglesia y del oficio que cada uno tiene, del diaconado en particular. Cuando vemos estas mega iglesias en Bogotá y que parecen ser muy exitosas, en algunas de ellas hacen cola para entrar y parecen ser muy interesantes y las personas están muy entusiasmadas, pero cuando se hace una evaluación más detallada, encontramos que la prioridad es la música o el escenario o las sillas. Estuve en una iglesia no hace tanto con unas sillas preciosas, no son parecidas a estas. Preciosas, pero eso no es el foco, ese no debe ser el foco en el ministerio. No debe ser, esa no es la prioridad. A veces en estas iglesias se ven como si fueran a un club, cuando se va a un club a hacer una actividad social. Vamos a la actividad social del domingo, eso es lo que yo tengo para hacer el domingo porque no tengo nada más que hacer. Ya trabajé de lunes a viernes, el sábado hice las compras, el domingo no tengo nada que hacer, entonces me voy para el club. Pero esa no es la idea de la iglesia. La predicación es lo que debe ser el centro de la iglesia. Así es. El pastor en algunas de estas iglesias no se prepara, no ora, y el tiempo que le dedica es muchas veces solo unos minutos antes de salir frente al público. Y a veces no dicen nada, ni siquiera abren la palabra. Yo estuve en una iglesia hace unos años y el hombre empezó a enseñar, volví después de muchos años a hacer esta visita a esta iglesia y cuando llegué, el que estaba predicando ni siquiera abrió la Biblia en todo el tiempo. Y no porque se sabiera o no se supiera los textos bíblicos, es que no habló de la Biblia. Y muchas veces puede que hablen de la Biblia, pero como no han estudiado, entonces sacan los versos
fuera de contexto y dicen cualquier cosa. ¿Y saben por qué se dan estas cosas? ¿Saben por qué sucede? Porque es lo que la gente quiere. Es lo que la gente quiere. La gente quiere entretenimiento y no quiere sermonamiento. Es una palabra que me acabo de inventar. Si se les da un sermón de 1 hora, entonces la gente se va de la iglesia porque es mucho tiempo. Y además a los ministros también les da miedo que se vaya la gente de la iglesia, porque cada vez que la iglesia se llena, pues están ayudando a mantener al pastor y están ayudando a mantener el edificio. Y hay que pagar renta, entonces les da miedo y por eso más bien se acomodan a las necesidades de la congregación que a decir lo que dice la Escritura. Recuerdo que conocí a un hermano que trabajaba en una iglesia de estas hace tiempos y este hermano le daba temor perder su trabajo porque pues él vivía de esto y además mantenía a su familia con lo que la iglesia le pagaba. Y él, a pesar de que quería estar en nuestra iglesia, decidió devolverse para la otra. Él quería unirse a nosotros, pero pensando en su sustento, regresó allí al otro lugar. Y no solamente regresa, cumple con los requisitos que le piden en esa iglesia. Y todo esto lo debemos entenderlo como miembros de esta iglesia. Es importante entenderlo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la función del ministro? Y ahí está, para edificar el cuerpo de Cristo. Y todos somos ministros, todos somos diáconos, todos los santos son. No son las personas las que determinan, mis hermanos, cómo se hace el diaconado o el ministerio. La historia de la iglesia muestra que cuando son las sillas o los oyentes los que ejercen una influencia en el ministro, los ministros pierden valor. Si la palabra de Dios no ha sido verdaderamente predicada, si el ministro todos los domingos no predica la palabra, la iglesia se muere, se queda sin vida. Entonces no son tampoco los asientos los que le dicen al ministro lo que debe hacer. Recuerdo igual una iglesia en Los Ángeles en donde una mujer tenía mucho dinero. Una mujer tenía mucho dinero y mantenía no solamente al pastor, sino pagaba la renta. Y esta persona entonces era la que determinaba qué era lo que se enseñaba el domingo. Ella le decía al pastor qué quería la iglesia o ella particularmente escuchar. Y además determinaba el tiempo, decía cuánto tiempo debía enseñar. Ella le daba el número, la cantidad de minutos. Pero no son las personas, mis hermanos, las que determinan esto. Es el Señor mismo el que determina el ministerio. ¿Lo determina cuándo? Cuando pone apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros al servicio. Ahí lo determina y luego les da los dones, los llama, les da los dones y los pone al servicio. Él los ha dado para la edificación de los miembros en la iglesia. Y la edificación es prepararles a los miembros para el ministerio de edificación. Y esto lo debemos hacer, mis hermanos. Esto es algo que hay que hacer. Necesitamos hacerlo hoy día, más que nunca. Imitar hombres que están dedicados a esto, que con tenacidad están predicando la palabra. Hombres que no se comprometen con el mundo, ni con un gobierno. Esa es la obra del ministerio. Es lo que queremos hacer nosotros acá. La obra del ministerio es edificar el cuerpo de Cristo. Y es asunto de los ministros, es decir, es asunto de todos nosotros edificar a la iglesia, no es edificarse a nosotros mismos. Con tanta frecuencia vemos esto. Los ministros están buscando es su edificación. Leemos de estrellas en el pastorado o de celebridades en el ministerio. Son personas que viven como si vivieran en Hollywood, así son, con la forma como se ven, mucha pompa, muy elegantes. Muchos de ellos ni se dejan
acercar, alguien les va a hablar y lo primero que hacen es huir. Van con guardaespaldas simplemente para impresionar. Pero el propósito de los ministros no es la edificación personal, no es exaltarse a ellos mismos, es capacitar a las congregaciones. Tampoco es entretenimiento. La forma que se debe hacerlo resume perfectamente un pasaje en Hechos 20, versículo 32, cuando el Pablo despide a los ancianos de la iglesia en Éfeso junto al mar, y esto es lo que dice, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santos. Así es, la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlas. No hay otra forma de edificarse sino a través de la palabra. No es a través de historias del pastor, no es a través de situaciones actuales, es la palabra la que edifica. Y luego dice, el mismo apóstol en Colosenses dice, a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, y con este fin también trabajo esforzándome según el poder que obra poderosamente en mí. Y encontramos otra vez la misma enseñanza en Primera de Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra. Una vez más, ahí mismo en 2 Timoteo 4:2, el apóstol dice estas palabras: predique, le dice a Timoteo Pablo, predique la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. En la primera carta a Corintios, el apóstol dice: os di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo. Y luego en la epístola a los Hebreos encontramos acerca de esto, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Todos estos pasajes que les acabo de leer son pasajes que instruyen sobre ese trabajo del ministerio. Muestran el camino para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y edificarlo por medio de qué? De la palabra de Dios, de la palabra de su gracia, que es capaz de edificar. Entonces, el trabajo del ministerio o del ministro no consiste en hablar asuntos personales o acontecimientos de la actualidad. El ministro no encuentra su mensaje en los periódicos. No está para entretener a las personas o contándole historias o provocando risas. No es para provocar risas. Yo podría echarles varios chistes que me sé. Pero ¿de qué debe hacer? Predicar. Predicar la palabra. Esto es lo que hay que hacer. La única palabra que puede edificar en la iglesia es la palabra de gracia. Y todos los miembros de la iglesia, como cuerpo de Cristo, todos los santos deben predicar la palabra. Entonces, en conclusión, Cristo dio dones fundamentales a la iglesia, que tienen un propósito, y ese propósito, un propósito a corto plazo, es preparar, es capacitar, es perfeccionar a los santos para el servicio. Y a su vez, este servicio es para edificar todo el cuerpo de Cristo. Los dones nunca son para la autoedificación, sino para la edificación de todo el cuerpo de creyentes. El concepto de que el ministerio pertenece solamente a un grupo de personas, al clero, el ministerio es del pastor y de los maestros y no es nadie más,
es ajeno a este contexto. Aquí en este contexto encontramos que es para todos están ahí, porque a cada uno se le da su don y cada uno participa en el ministerio y cada uno es capacitado para hablar. Además hay que decir que las personas con los dones del versículo 11 nunca deberían ser consideradas como los oficiales de la iglesia o la élite de la iglesia. Estas simplemente son personas que preparan a los santos para la obra del ministerio con un objetivo final, la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros somos todos parte de un solo cuerpo. Así es. Y ahora, para finalizar, quiero decir algunas cosas que se deben hacer en este ministerio de capacitación. Lo primero que hay que hacer es enseñar la sana doctrina. La sana doctrina. ¿Recuerdan? 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Pura significa sin adulterar, sin mezclar, siguiendo el estándar que pasa todas las pruebas. La leche pura y sin adulterar de la palabra de Dios. Esto no es palabra de hombre, es la palabra de Dios. Y no es de extrañar por qué en la iglesia se ve como se ve hoy, porque se enseña filosofías humanas, y lo que se hace el domingo es entretenimiento, y lo que se hace inclusive por fuera de los domingos, lo que dicen las personas son contar sus historias, es contar su testimonio, pero cuando alguien va a enseñarle a otra persona acerca de la palabra o acerca de las verdades bíblicas, no son sus testimonios, es lo que dice la palabra. Siempre hay que ir a ella, siempre hay que estar viendo qué es lo que dice, y si yo no la leo, si yo no la estudio, si yo no me preparo, si yo no escucho, pues no voy a ser capaz nunca de hablar la palabra de Dios, porque es lo que debe hacer. Todos los santos están siendo capacitados para entrenarla. Otra cosa, si por ejemplo viene usted un domingo y sí, está acá, se sienta, pero no pone atención, perdió ese domingo. Lo que tenía de capacitación se fue, porque ya le toca esperar hasta dentro de 8 días. De pronto entre semanas se asiste a los estudios, pero si no está constantemente pendiente de la capacitación, pues nunca la va a tener. Yo también he sido estudiante, yo he estado sentado tanto ahí como he estado sentado en una escuela, y uno puede estar sentado ahí, parecer muy atento, pero no pasa nada, todo pasa por encima, no pongo atención, pienso en cualquier cosa. No sirve así, tiene que estar siguiendo lo que se está aprendiendo para poder ser capacitados, y de esa forma, siendo capacitados, poder edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el objetivo. No es llenar sillas, ese es el objetivo que tenemos acá, no es llenar sillas, porque aquí tenemos unas y podemos decir nos hacen falta personas para que vengan y las llenen. No importan las sillas desocupadas, no importan. Lo que importa es la edificación del cuerpo de Cristo, que todos crezcan, que todos crezcan. No hay otra autoridad, esa es la única autoridad que tengo yo, que puedan crecer, no hay otra autoridad aparte de esto. Y el mensaje no debe ser modificado en ese camino, o recortado, o adaptado a la moda actual, o seguir metodologías del mundo. Yo recuerdo que hace años, cuando era nuevo en la iglesia, yo estudié mercadeo en algún momento de mi vida, y me invitaron a una reunión con el pastor y otras personas en la iglesia, y ellos querían animar a más personas que vinieran a la iglesia. Entonces yo en ese momento le dije al pastor todo lo que yo sabía acerca de mercadeo. Le dije: vea, esto, lo que debemos hacer es esto. Ese hombre no me paró atención. Pues ¿qué me iba a parar atención si yo estaba trayendo el mundo a la iglesia? Entonces no funciona de esa forma. La preparación se da edificando a la iglesia, y es importante no el crecimiento numérico, sino el crecimiento de cada uno de los asistentes. Entonces el mensaje no debe ser modificado, ni usando metodologías del mundo para crecer como muchos hacen. La iglesia no es una empresa para crecer en números. La iglesia es un organismo para crecer espiritualmente. Y el crecimiento de esa forma debe estar en su mente. El pastor y cada uno de los ministros debe tener esto presente. Cada uno de los que estén en la iglesia debe saber esto.
y que es por medio de la predicación, de la palabra, de la sana doctrina. La misma palabra que Pablo y todos sus apóstoles predicaron. Es la misma palabra que predicaron al inicio de la iglesia. Es la misma palabra que predicaron los reformadores, que predicaron los puritanos. La palabra que los grandes predicadores como Spurgeon predicaron en el siglo pasado, o que hoy día MacArthur está predicando en este momento. Es una predicación sin ninguna modificación. Y cuando esto sucede, o cuando esto no se hace, mejor, se da lo que se da en la iglesia. Por esto, al pueblo le falta discernimiento, porque no le están enseñando la palabra de Dios, porque no está siendo capacitado. Otra cosa a tener en cuenta para hacer el ministerio de capacitación es que predique la palabra apropiada, que se dé el alimento apropiado. Y el apóstol lo dice, Pablo, en 1 Corintios 3:2 dice: os di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo. Y Hebreos dice exactamente lo mismo, pues aunque ya debería ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 5:12. No le damos alimento sólido a un bebé. El bebé tiene que ser alimentado con leche. Eso no significa, o esto significa, que el ministro debe tener discernimiento y juicio en estos asuntos. El bebé no decide. El bebé no decide qué dieta es mejor para él. Los bebés no toman esa decisión. Él podría querer decidirlo, por supuesto, porque a los bebés inclusive les gustan unas cosas y otras no. A mi nieta, que nació, ustedes algunos saben, le dan leche materna y es la que le gusta, pero a veces por las circunstancias que se dan en mi hijo y con su esposa, le tienen que dar fórmula y no le gusta la fórmula, no le gusta, pero ella no decide, ella no es la que decide. Deciden sus padres porque en ese momento es lo mejor para ella. Su esposa no está, le tienen que dar algo de comer y así no le guste, tiene que, con fuercitas, no sé cómo están haciendo, pero le tienen que dar de comer. Piensen en un niño de 3 o 4 años. Si le ponen a escoger entre un dulce y una mata de coliflor, probablemente escoge el coliflor, no creo, el dulce. Pero el niño necesita las verduras y no son ellos los que lo deciden. Ellos no saben lo que es bueno para ellos. No es el asunto del niño decidir, es el asunto del padre. En la crianza espiritual hay leche y hay alimento sólido. Entonces es el asunto del predicador, es el asunto del diácono, del ministro, conocer la diferencia de los dos. ¿Qué le va a decir usted a una persona? ¿Le va a dar toda la doctrina, le va a tirar la Biblia y se la va a dar toda en una sola sentada? La gente se ahogan y no pasa nada. Despacio, porque no puede consumir alimento sólido hasta que no le ha dado la leche. Primero la leche, luego el alimento sólido. Debe ver la dieta espiritual hace parte de este entendimiento. Y no solo uno tampoco, no puede quedarse todo el tiempo dándole leche. Si yo les doy leche todo el tiempo, la gente dice, pero deme algo más, yo quiero aprender algo más. No me puede dar solo leche, yo quiero alimento sólido. Y es lo que tratamos de hacer acá, de darles leche y alimento sólido, porque es una congregación diferente. Entonces hay que darles a algunos unas cosas y a otros otras. Así funciona el ministerio. Algunos, por ejemplo, de ustedes están pasando por un buen momento en sus vidas, han recibido un ascenso, tienen un nuevo trabajo, el matrimonio está fenomenal. Entonces la palabra en ese momento es una palabra que le ayude inclusive a dar gracias por lo que tiene. Hay otros que están pasando por momentos difíciles y a ellos debe ser una palabra de ánimo para que los restablezca otra vez a la hermandad con todos, por ejemplo. Hay una palabra para todos y eso debe ser siempre tenerlo en mente. Y esa capacitación se da por medio de la palabra. Siempre que estemos enseñando
Todo el consejo de Dios va a cubrir todas las circunstancias imaginables. Y además esta dieta no solo debe ser sana y apropiada, sino que también debe ser equilibrada. Y esto lo puedo ilustrar con la dieta para los deportistas. Un deportista, para poder hacer su deporte, debe tener una dieta equilibrada de proteínas, grasas, carbohidratos y también vitaminas. Y sabemos que no solamente los deportistas, es para todo el mundo. Todos debemos tener una dieta equilibrada. Si usted se alimenta solo de hamburguesas, su cuerpo se va a debilitar. Y cuando llegue la prueba le va a dar duro, porque no está preparado, porque ha tenido un alimento que no es equilibrado. Yo tengo un app que bajé al teléfono de todo lo que como. Entonces pongo en el app, si desayuno esto, pongo en el app lo que desayuno, lo que almuerzo, lo que como, para mantener una dieta equilibrada. Pero hay momentos en que no lo uso, momentos, periodos, digamos 6 meses, 8 meses en que lo dejo de un lado porque es aburridorcísimo. Uno cuente y ponga todo lo que ha comido. Eso cansa. Pero a mí me causa un problema. Y es que no es sino que lo deje de lado y de una vez me subo de peso. ¿Por qué? Porque cambio la dieta equilibrada para comer lo que más me gustan, los carbohidratos y los dulces. Entonces, no funciona así funciona la vida espiritual. De la misma forma, tenemos que mantener una dieta equilibrada. Así es. ¿Equilibrada en qué sentido? En que no puede darle toda la doctrina y no mostrarle la práctica. No puede darle toda la práctica y no mostrarle la doctrina. Es una dieta equilibrada. Es lo que hace Pablo aquí en Efesios. Pablo en Efesios nos da primero toda la doctrina y luego nos muestra cómo practicarla. Así debe ser el ministerio, doctrina y práctica. Porque si es solo doctrina, se vuelve duro. Y si es solo práctica, se vuelve suave. Tiene que ser las dos. No es ni lo uno ni lo otro, es los dos en forma equilibrada. Nosotros quisiéramos que esta iglesia fuera una iglesia modelo donde todos los congregantes conocen las doctrinas de la fe. Todos los congregantes tienen la proteína y el hierro que dan la fuerza, pero además de eso que lo ponen en práctica. Esa es la idea. No solo es doctrina. La doctrina debe llevarle a la práctica. El apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, le dice, exhorta y enseña. Enseña las doctrinas y exhorta a las buenas obras. Tenemos que ser exhortados en días y tiempos como los que nos encontramos, exhortados a la práctica, porque hay demasiada complacencia en la iglesia. Es decir, la dieta espiritual debe contener doctrina y exhortaciones para la acción. Y no solamente las exhortaciones para la acción que yo les dé, es que las hagan. O sea, uno aprende la doctrina y hace. Son las dos cosas. Y por último, algo que debe tener también la enseñanza o el ministerio o la capacitación es que sea presentada de forma atractiva. En un restaurante, si usted va a un restaurante, no le dan la comida toda revuelta. ¿Sí o no? Le ponen un lado el arroz, el otro lado la carne, o le ponen el plátano o todo revuelto con el maduro encima del jugo y todo eso, todo lleno. Así no lo presentan. Todo en un restaurante está presentado de forma ordenada, digámoslo así, de alguna forma atractiva. La verdad debe presentarse atractivamente, es decir, de una manera espiritualmente atractiva, no de una manera carnalmente atractiva, como de entretenimiento, sino estructurada, organizada, que los haga pensar. Esa es la idea, que les ayude en la meditación, que les rete, que los lleve de lo básico a lo más complejo, que les anime. Por eso usamos ilustraciones, por eso uso ilustraciones de las verdades, por eso las imágenes son importantes, por eso las pruebas son importantes, por eso explicar un texto, además de explicarlo, lleva una prueba y una imagen para poder hacerse a la idea. ¿Recuerdan a Jesucristo? Jesucristo enseñaba de esta forma.
Él, si lo recuerdan, Él les dice, mirad las aves del cielo, ¿recuerdan? Él les llama para que miren las aves del cielo, miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Él podría haber dicho, ustedes son de más valor que ellas, o son de valor. Podría haber dicho eso Jesucristo, ustedes son de mucho valor, y los hubiera dejado así. Pero no, Jesucristo, ¿qué hizo? Él les apunta, les muestra las aves, y les dice, véanlas, acá están. Miren las aves del cielo. Ellas ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial les alimenta. Él usa una ilustración para mostrar una verdad. Lo está mostrando de forma atractiva. Él presentaba esta verdad de forma atractiva. Y es lo que debemos hacer, nosotros también. Como hemos visto entonces, mis hermanos, el Señor mismo ha nombrado estos oficios del versículo 11 para el perfeccionamiento de los santos. Su deseo es que por medio del ministerio de todas estas personas seamos todos al final edificados, que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que sea fuerte y todos, cada uno de forma individual y como cuerpo de Cristo, nos asemejemos más a nuestro Señor Jesucristo. Jesús sabía esa necesidad, Él sabía de necesidad y por eso entregó a estos hombres al ministerio en la iglesia. Por eso les llamó. Y yo le pido a Dios que tenga misericordia de todos los que estamos llamados a predicar, porque es una tarea difícil y es una tarea difícil para usted también enseñar a otros. Sin embargo, Él es misericordioso y cuando fracasa o cuando se fracasa desde un púlpito, pues Él tiene misericordia. Pero eso no quiere decir entonces que ahora se echa a las petacas y dice, bueno, como, ¿qué importa? Él igual tiene misericordia. No, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que entender para que todos seamos ministrados los unos a los otros. Yo le hago una pregunta, ¿está creciendo en gracia y en el conocimiento del Señor? ¿Se está fortaleciendo para poder ministrar a otras personas? ¿Podría usted defender la doctrina ortodoxa? Hoy es común hablar de virus. ¿Es usted capaz de enfrentarse a las peligrosas infecciones de algunas creencias que son epidémicas en este momento en el mundo? ¿Sería usted capaz de enfrentarlo, de mostrar dónde está el error? Está recibiendo capacitación, está en realidad siendo capacitado, tiene la actitud de sentarse y recibir esa capacitación para poder transmitirla a otros. Cada uno se puede examinar a sí mismo y ver en dónde se encuentra. Vamos a orar. Padre, hoy queremos, Señor, que estas palabras que tú nos has dejado nos ayuden no solamente a entender, sino a poner en práctica la importancia de edificar el cuerpo de Cristo que es tu iglesia. Gracias te damos, Señor, porque nos has salvado y nos has llamado santos, nos has apartado de este mundo para poder dedicarnos a lo que en realidad tiene valor, que es el ministerio de tu iglesia, la edificación de cada uno de los hermanos. Gracias te damos por que en este lugar lo podemos hacer de forma libre, que no hay persecución en este momento para tu iglesia, aquí en este lugar, en este momento. Gracias te damos por ello, te pedimos que nos ayudes a hacer la obra del ministerio a la que nos has llamado, en el nombre de Cristo lo oramos. Amén.